habla acá, muy lejos, pero la realidad, digamos, no voy a decir que es otra, pero la realidad es la de la gente que vive ahí. Y nosotros decimos viajar, decimos meternos en el corazón de Caracas, de Venezuela, el lugar, digamos, más fuerte que tiene Venezuela, para saber cómo viven, cuánto es realmente la inflación, cuánto... El otro día veía a Santiago Cuño comprando una latita de gaseosa, por ejemplo, con 30 billetes, si realmente hay marcas de ropa premium o no, si hay los aviones llegan, ¿viste que está todo el misterio? ¿Vuelan los aviones a Venezuela? No, pero llegan. además Leo, digo, con todo lo que se dice, toda la información que llega y las noticias de Venezuela que recorren el mundo, digo, está bueno estar ahí, parados, plantados, para que dos personas, porque está Santiago Cuño, está nuestro camarógrafo, que es Fabián Alassi. Sí, en una cobertura sin precedentes, porque recordemos que después de lo que pasó con Jorge Lanata, que no pudo ingresar a Venezuela, no hubo medios, ni gráficos, ni radiales, ni televisivos que hayan podido ingresar a Venezuela, al corazón de Venezuela. ¿Por qué digo Caracas? Caracas es el epicentro de la mayoría de las protestas, opositores y oficialistas, es el corazón neurálgico que tiene Venezuela, y me parece que estamos en comunicación, ¿no? A ver, Santiago, no sé si está Santiago ya ahí. Estamos viendo ahí, está en un canal de Venezuela. Santiago, ¿cómo está? ¿Se puede escuchar? ¿Se escucha? ¿Cómo le va? Buenas tardes, sí, estamos desde Caracas, Venezuela, desde el canal Vive, un canal amigo. Un canal amigo. Bueno, Santiago, me imagino ya tenés un buen tiempo ahí en Venezuela. Ya es hora de hacer balances, ¿no? De lo que fue esta locura de Crónica de mandarse a Caracas. ¿Cuál es tu balance, tus primeros balances de lo que fueron tus días en Venezuela? Los invito primero a que me acompañen y les voy a mostrar la redacción de Vive. A ver. No, la verdad es que no se puede hacer un balance único de nuestra gestión acá, porque esto es una película dinámica. Sí. Acá no hay foto, nada termina. Está en pleno desarrollo el curso de la historia de lo que pasará en Venezuela, con lo cual el balance es que escuchamos todas las voces, el balance es que vamos a poder tener un especial de Venezuela que va a poder mostrar la verdad de Venezuela y no esa amañada y rara manera de dar las noticias que tienen algunos medios en la Argentina. Obviamente algunas cosas le molestan a algunos, otras le molestarán a los otros, estamos siempre en el medio, la verdad, y la verdad es que en Venezuela se vive en paz, chicos. O sea, la verdad es que acá ninguna de las imágenes catastróficas que tuvieron que ver con las guarimbas existe hoy en Venezuela. Venezuela está en paz, la gente está yendo a trabajar y la pelea de la política no incide en la vida cotidiana de los habitantes y ciudadanos de Venezuela. Son un pueblo de paz, son un pueblo igual que el nuestro, que vive su vida todos los días, y es muy importante recordar que las imágenes que salían de la Argentina ya por el 2001, de la Plaza de Mayo, mostrando 14 muertos, 47 en total, hacían que mucha gente en el mundo creyera que la Argentina era una guerra civil y que la Argentina era invivible. Todos sabemos que esas imágenes, el dolor de esos muertos, eran un hecho focalizado y que el resto de la Argentina no vivía esa realidad. Santiago. Las guarimbas en Venezuela fueron exactamente igual que la Plaza de Mayo del 2001 nuestra, una realidad absolutamente sectorizada. Santiago, te escuchaba atentamente, vos decís que el común de la gente va a trabajar con total normalidad. Esa gente que va a trabajar con total normalidad, que puede ingresar a su trabajo, ¿qué te cuenta de lo por eso digo, pero qué te cuenta de lo que sucede afuera? Digo, más allá de que su trabajo no se ve interrumpido por lo que sucede afuera. A ver, no te termino de entender la pregunta, pero la gente, a ver, no es que va a trabajar con normalidad. Venezuela está normal, están trabajando. Lo que hay es una versión, obviamente, de una grieta, igual que en nuestro país, donde tenés un sector que está del otro lado y que quiere y reivindica una posición de forma de vida distinta. Esto pasa en todos lados, en la Argentina también existe esa grieta ideológica entre los que tienen una visión mucho más radicalizada de defensa de las libertades absolutas y del libre mercado y aquellos que creen en otra cosa. Bueno, en el gobierno de Venezuela creen en el socialismo y hay un sector muy fuerte que cree que tiene derecho a comprar la mayonesa que se le cante en el supermercado. Esto es una disputa económica, no es una disputa política. Acá no está en juego el socialismo del gobierno, está en juego una cuestión de apretes económicos, de grupos concentrados, de gente que tiene todo el derecho del mundo a pensar distinto que el gobierno, pero evidentemente el fracaso de la política llevó a la violencia. No, la violencia es el fracaso de la dirigencia. No se llega a la violencia por mérito, se llega por fracaso. Bueno, en Venezuela fracasó la dirigencia y llegaron a escenarios de violencia. Bueno, ¿será el diálogo la salida? El único camino posible es el diálogo. Y sí, sí, se supone que sí, Santiago, porque donde hay violencia, digo, en algún momento determinado hay que hablar, digo, hay que solucionarlo de alguna manera. Digo, esa violencia de la que vos hablás.
Mirá, lo más triste es ver algunas posiciones que intentan radicalizar la situación de Venezuela para empujar a un gobierno que termina su mandato dentro de un año. En la Argentina es muy raro escuchar a alguna gente que defiende la democracia y la república pidiendo que en Venezuela no se respete la democracia y la república, o sea que un mandato presidencial termine antes, y eso cuando es en Venezuela está bien, pero en la Argentina es una catástrofe. Tienen doble discurso, tienen doble moral y la aplican en el rango internacional. O sea, vos fíjate que desde que se produjeron las elecciones que pusieron como presidente a Maduro, Maduro perdió elecciones. La Asamblea Nacional es opositora y el gobierno reconoció su derrota. Y obviamente cuando vos ves a los dirigentes de la oposición, te das cuenta que han fracasado en capitalizar el mensaje de ese triunfo que tuvieron, porque habían ganado y tenían posibilidad de triunfo, pero la agotan en la violencia, en el intento del golpe de Estado. O sea, no hay un desarrollo político creciente, la búsqueda de un liderazgo. Hemos hablado con todo y vamos a seguir hablando, buscando alguno que nos explique por qué se habla de invasión norteamericana a Venezuela, por qué se habla de intervención militar, por qué Trump hizo esas declaraciones, por qué un diputado de la oposición se fue a Miami, a la Universidad de la Florida, a pedir una invasión. Bueno, son cosas raras. Yo me imagino que ningún argentino bien nacido podría votar un dirigente político que pida que nos invadan los Estados Unidos. Aunque debo reconocer, y aprovecho esta comunicación desde Venezuela, que gente despreciable como Fernando Iglesias, que pretende que los argentinos reconozcamos el derecho de los kelpers a independizarse, muestra que los cipayos no están solo en Venezuela, en la Argentina también hay. Bueno, ahí escuchamos parte de lo que es el testimonio. Creo que acá está en Venezuela y bueno, ya está nuestro compañero Jorge Sicutín. Le damos la bienvenida a Sicutín, ¿no? Ya te robamos algunos minutitos. Algunos minutitos. Gracias. Bueno, arrancamos de una manera inusual este segmento de Siempre Noticias. Seguimos en conversación con Santiago Cunio. ¿Qué tal? Santiago, te habla Jorge Sicutín. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un placer saludarte. Bien, Santiago, bueno, algo raro que también no se explican en algunos medios aquí en la Argentina, por suerte estamos ahí nosotros para mostrar, como vos bien decís, todo. De pronto, algunos sectores de la oposición que no se presentaron para las elecciones de la Constituyente, ahora sí piensan presentarse para las elecciones, si no me equivoco, hay elecciones municipales pronto, ¿no? Se presentaron todos corriendo a las elecciones, ahora ya no cuestionan al sistema electoral venezolano, es raro, es muy raro. Yo mandé hoy un material grabado para que ustedes puedan tener la voz de un diputado de la Asamblea Nacional diciendo por qué supuestamente ahora se presentan. La realidad es que hace 3 semanas atrás este país vivió con 120 muertos que todavía no se explican, se constituyó una Comisión de la Verdad buscando la explicación, hay un informe del gobierno sobre esos muertos, se hacen cargo de una parte y de la otra parte acusan a la oposición. La realidad es que pasar de un escenario, digamos, contrarrevolucionario con 120 muertos a presentarse a elecciones es como que es bastante incoherente, es un doble discurso que obviamente la prensa internacional oculta porque hay otros intereses en juego. Las elecciones son en octubre, acá a la vuelta de la esquina, y obviamente pretenden retener gobernaciones, o sea, la oposición te dice, mirá, nos tenemos que presentar porque si no perdemos el control de los territorios donde ganamos. Entonces no nos queda otra que presentarnos y retener los territorios. Ahora, cuando uno le pregunta, entonces te presentás en dictadura, o sea, te presentás a elecciones en dictadura, pónganse de acuerdo. O sea, ¿Maduro es un dictador o esto es una democracia? No hay manera de ir a elecciones en dictadura. Entonces, le pregunté a algún dirigente y le decía, ¿no? Los argentinos atravesamos una dictadura horrorosa, la noche más oscura de la Argentina en la década del 70. Pero ningún argentino bien nacido salió a pedir que nos invadan, ni de un lado ni del otro. No hubo una solución pautada a partir de que nos invadan los Estados Unidos. La explicación que algún diputado me dio acá es, lo que pasa es que ahora estamos invadidos por cubanos. La realidad es que en ese tipo de posiciones irreductibles que defienden otro tipo de intereses que no son el interés del pueblo de Venezuela, no van a encontrar la salida económica a esta crisis, porque la crisis es económica. El pueblo no está en crisis, el pueblo trabaja. Miren esta redacción. La gente viene a trabajar, quiere hacer su trabajo, volver a su casa, convivir con sus hijos, quiere la misma vida que queremos vos y yo. Lo que en el medio hay es una guerra económica, de la cual obviamente los rehenes y el campo de batalla son el pueblo, y eso hay que tratar de solucionarlo en toda Latinoamérica, no solo en Venezuela. Claro, pero llamativamente se dejaron de transmitir algunas imágenes de lo que es Venezuela, cuando en Venezuela las calles están más tranquilas. No
seguían transmitiendo todos los días cuando estaban estos conflictos, las manifestaciones en contra, cuando cortaban las calles. Sin embargo, ahora que de pronto se ha recuperado al menos cierta calma, cierta vida cotidiana, se dejó para muchos, Venezuela dejó de ser noticia o dejó de interesar, cuando no se puede vender de esta manera, ¿no? Es decir, de mostrar gente trabajando y no mostrar gente con la cara cubierta, que es llamativo también, ¿no? Te hago un... acá muchos se quejan porque van manifestantes con la cara cubierta o con palos, y allá en Venezuela parece que son luchadores por la democracia. Sí, claro, me imagino que si Macri fuera el presidente de Venezuela aplicaría el protocolo de seguridad de la 9 de julio y los cagaría a fierrazos a los señores de las guarimbas. Pero claro, cuando le toca al gobierno de la Argentina hablar de Venezuela, defiende a las guarimbas. O sea, es raro, ¿está bien? Es bastante raro. Sí, para ir ya financiando, Santiago, ¿qué podemos esperar de los informes que vamos a presentar en las próximas horas aquí en Crónica sobre tu trabajo allí en Venezuela? Van a ver absolutamente todas las versiones de Venezuela, absolutamente todas de punta a punta, incluyendo al presidente Maduro. Van a poder apreciar todo, absolutamente todo. Mañana vamos a estar con el presidente Maduro, así está pautado y esperamos que nada lo cambie. Y en este sentido hay una conferencia de prensa internacional donde Crónica va a estar presente, y obviamente desde ahí hasta las propias guarimbas van a escuchar todo. Ahora, nosotros, ¿qué imagen nos llevamos hoy? La de una Venezuela que atravesó 3 semanas de una operación mediática importantísima, fuertísima, de carácter internacional, que era generar, y nosotros tenemos las imágenes de un diputado pidiendo y anunciando y anticipando lo que iba a pasar en Venezuela con meses de anticipación, que era producir el escenario para una intervención internacional de los Estados Unidos y desplazar al gobierno de Maduro del poder anticipadamente y de manera antidemocrática. Ellos acusan al gobierno de dictadura, pero la solución que plantean es la violencia y el golpe de Estado. O sea, es difícil, es muy difícil encontrar en este escenario una salida. En la Argentina nosotros salimos del 2001 con la mesa del diálogo de Eduardo Duhalde. Creo que Venezuela necesita transitar el mismo camino, necesita una mesa gigantesca de diálogo que calme desde los chicos más jóvenes, 18 20 años de las guarimbas, hasta el propio gobierno, y encuentren una salida que es la que queremos los que queremos a Latinoamérica, las salidas en paz, ordenadas, democráticas, y que den paso a que este pueblo viva mejor económicamente, porque obviamente cuando gobiernos como el nuestro se suman a peticiones de embargos, están jugando con la vida de chicos, de mujeres, de ancianos, como si fuera una decisión que solo castigara al presidente Maduro. Hay que ser muy imbécil para participar de un bloqueo a un pueblo. Se pueden disputar con los gobiernos, pero no se puede hambriar a un pueblo diciendo que es para defenderlo. Por supuesto, Santiago. Bueno, muchísimas gracias por este informe y a la espera de las notas que nos van a llegar en poco tiempo más de allí, desde Venezuela. Muchas gracias y suerte por esta cobertura. Les prometo el especial más importante de Venezuela que haya tenido la Argentina, y por supuesto, si hace los trámites que corresponde, la Nata podría venir a ver la Venezuela en paz. Sabemos que no le sirve y que vino a buscar otra cosa, pero...